Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Alfil TV. En el programa de hoy vamos a estar conversando con el exdiputado nacional del PRO, Nicolás Massot, también expresidente del bloque PRO en diputados, economista, bonaerense de nacimiento, pero de cierto modo cordobés por adopción, porque fue electo para su banca por la provincia de Córdoba, y una persona que por lo tanto conoce tanto el escenario nacional como en el escenario provincial. Sabe también de economía. Desde luego, la excusa más obvia para conversar con Massot ahora son las últimas declaraciones del expresidente Mauricio Macri, en las que, puesto a hacer autocrítica, señaló al grupo dirigido, de cierta forma, por Frigerio y Monzó, del que Massot participa, y dijo que había tenido este grupo alguna deficiencia en su rol para construir consensos. Recordemos que Juntos por el Cambio llegó al poder con minoría en las cámaras. Bueno, desde luego esto no ha caído bien en este sector al que Massot pertenece. Massot ha respondido y nosotros queremos escuchar cuál es esa respuesta también. Estas son algunas de las cosas que queremos conversar. Desde luego también nos interesa, por ejemplo, que nos cuente cuál es la evaluación o el diagnóstico que hace de la marcha económica del país, que nos cuente si a su entender, si comparte el entender de varios especialistas que interpretan que esa inestabilidad económica deriva de una estabilidad política y tantas otras cosas, también adentrándonos en la política local. Para llegar a hablar de todos estos temas, vamos a pasar a saludarlo ya mismo. Nicolás, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Un gusto también y gracias por la invitación. No, por favor, nosotros te agradecemos por compartir el espacio. Bueno, Nicolás, si te parece, vamos a empezar por lo general y después vamos a ir poniendo el foco sobre algunos asuntos más puntuales. ¿Cómo ves a la Argentina del 2020? ¿Cómo ves a la marcha económica del país? ¿Qué diagnóstico haces de la economía en este momento, Nicolás? No, es absolutamente angustiante. La situación, yo creo que no tiene parangón, no tiene comparación con el pasado, por más que siempre son ineludibles. Pero en comparación con otras que a veces ordena el pensamiento, la situación en la que entramos a la crisis, en primer lugar, es mucho peor, estamos mucho más deteriorados. No entramos después de una década o poco menos de crecimiento bastante sostenido y de una modernización productiva como fue la crisis del 2001 después de la década de los 90, que fue una década bastante positiva en términos macro y microeconómicos para la Argentina y que entonces a la salida de la crisis teníamos todavía una capacidad instalada moderna, una productividad bastante alta, además de un mundo que crecía a tasas inéditas y que demandaba con precios altísimos lo que la Argentina producía, sino por el contrario, entramos a esta crisis puntual disparada por el COVID en el marco de lo que ya venía siendo una recesión bastante prolongada. Es decir, es una hiperrecesión en el marco de una recesión extendida. Y me preocupa, por supuesto, la realidad angustiante de muchísimas familias que pierden ingresos, que pierden empleo, que se privan, digamos, esta visión más moderna de lo que es la pobreza, que no es solamente no llegar a un umbral determinado estadísticamente de ingresos en una familia, sino que la sensación de pobreza es cuando un núcleo familiar o cuando un individuo empieza a sentir privaciones que antes no sentía. Y en ese sentido hay muchos que están por encima del nivel monetario, estadístico de la pobreza en cuanto a ingresos, pero que tienen privaciones de obra social o de prestaciones de salud, tienen privaciones de educación en sus hijos o en ellos mismos, tienen privaciones de consumo. Entonces, esa pobreza multidimensional en la Argentina está creciendo a una velocidad realmente que aterra. Y como les decía antes, lo más desalentador de todo es no encontrar cuáles son los fundamentos que van a explicar una salida de todo eso. Nicolás, Y para montarme en parte de tu introducción, por supuesto que el problema en gran medida es político, porque la política fracasa en algo fundamental que le tiene que dar la política a la economía, que es en el plazo. Es decir, la economía capitalista funciona a base de inversiones que lo que intentan
es recuperar y acrecentar el valor del dinero, es decir, generar ingresos con distintas actividades. Y eso requiere de que existan negocios que son rentables, pero que además exista plazo. Es decir, los negocios en ninguna parte del mundo se amortizan en 1 año y medio o en 2 años como los empresarios argentinos sienten que se deben amortizar en la Argentina los negocios, porque la política es inestable. Entonces, ese es un claro ejemplo de la incidencia que tiene la política sobre la economía. Nicolás, vos nos hablas de que entonces compartís, de cierto modo, este análisis que hacen varios especialistas de que la inestabilidad económica del país deriva en buena medida de su inestabilidad política. ¿Cómo se corrige eso, Nicolás? Porque Juntos por el Cambio, cuando llegó al poder, prometía cerrar la grieta. Bueno, lejos de hacerlo, y como todas las fuerzas políticas, de cierto modo la utilizó en la polarización en vista a un rédito electoral. El Frente de Todos también dijo que venía a cerrar la grieta y esto parece más lejano que nunca. ¿Cómo se cierra la grieta? Quiero tu opinión personal, pero también la opinión del sector al que representás. Mirá, efectivamente la economía argentina para cualquier recuperación, sea temprana o más tardía, al no tener, como decíamos antes, fundamentos inherentes a la economía que puedan explicar una vuelta a una actividad que vuelva a generar inversión, empleo formal y saque a las familias de la pobreza, como son los momentos virtuosos de todos los países, lo que requiere al no tener eso es un shock de confianza. Y la confianza deriva de la política, es un shock de confianza política, que se basa, digamos, apartarse de la grieta no es de poner la identidad o hacer de cuenta que somos todos parecidos o iguales cuando en realidad somos distintos y representamos cosas distintas. De poner la grieta significa encapsular esas diferencias o saber maduramente en términos políticos enfrascarlas y discutirlas apasionadamente y estar en desacuerdo y saber estar en desacuerdo sin que eso implique dinamitar la institucionalidad para aquellos acuerdos que sí necesitamos componer en conjunto y que el país requiere para precisamente lo que te decía antes, para poder pensarse a sí mismo en el largo plazo, para que todos los agentes, no solamente las grandes empresas, las pymes, los trabajadores autónomos y las familias, puedan tomar sus decisiones de vida, de consumo, de inversión, sus decisiones económicas y familiares. Para eso requerimos un proyecto común. La grieta puede, o las divisiones políticas o las adversidades políticas pueden expresarse dentro de un proyecto común. Nunca se pueden llevar puesto el proyecto común. Y eso es lo que muchos países han entendido, especialmente los países que funcionan con regímenes bipartidistas o bifrentistas como el nuestro, y que nosotros insistimos en no entender. Ahí Nicolás, es donde comienza la recuperación. En el sentido de lo que vos me señalas, entonces, el camino hacia una mayor estabilidad política no es la ancha avenida del medio que trataba de personificar Massa y Alternativa Federal. Te dejo planteada la pregunta porque me avisan que tenemos que ir a un corte, pero cuando volvamos al segundo bloque me gustaría que me des tu opinión respecto de esto último. Bien. Nosotros vamos a un brevísimo corte y ya volvemos. Volvemos con el segundo bloque de Alfil TV. Para los que recién nos sintonizan, les contamos que estamos conversando con el exdiputado del PRO, Nicolás Massot, quien ha estado en el primer bloque conversando con nosotros respecto de cómo deriva, a su entender, y al de muchas otras especialistas, esta inestabilidad económica de una inestabilidad política, y está planteada la pregunta de cómo se resuelve esto. Le habíamos preguntado si él entiende que el camino es el de aquella ancha avenida del medio que planteaba Massa junto a Alternativa Federal, o si él entiende que el camino para lograr una mayor estabilidad política que derive en una mayor estabilidad económica es otra. Nicolás, volvemos con vos. A ver, lo que hay que entender es que el camino no reside en una estrategia electoral, que en definitiva es lo que se planteaba cuando se hablaba de la ancha avenida del medio. Esas son estrategias electorales. La Argentina está plagada en su historia de las estrategias electorales más creativas de todas.
Lo que tenemos que entender es que lo que hay que modificar es la dinámica política, no la estrategia electoral. La dinámica política que se da una vez que ya hay, después de las elecciones, una delegación de poder de la sociedad y están establecidos oficialismo y oposición. Lo que tiene que cambiar es cómo percibimos al otro una vez que estamos en ejercicio de nuestras funciones. No es una estrategia para llegar a esa función lo que hay que modificar, en eso somos campeones. Lo que hay que entender es que tenemos que aprender a convivir y que ser oposición no es entorpecer, no es oponerse a todo lo que un gobierno plantea, sino que uno hace oposición respecto de determinadas iniciativas y para validar, para legitimar esa oposición en determinadas iniciativas, es importantísimo que haya acompañamiento en otras iniciativas. No todo lo que un gobierno propone puede ser tan poco deseable o tan negativo. Y también hay que entender, cuando uno es oficialismo, que este es un sistema que funciona escuchando al otro, reconociendo la legitimidad de las minorías y que no podemos con prepotencia llevarnos a los demás puestos. Entonces, lo que hay que modificar, insisto, es una dinámica política. Nada tiene que ver esto con los diseños electorales de cómo llegar al poder. Nicolás, en recientes entrevistas, el expresidente Mauricio Macri dijo que él no volvería a hablar con Alberto Fernández porque de cierto modo ha traicionado su confianza, señala él. Ustedes, por lo que me planteas vos, no están en esa posición, ustedes están predispuestos al diálogo. Es que siempre hay que estar predispuesto al diálogo, Felipe, con un gobierno, es decir, es el presidente de la nación. Él es el que más responsabilidad tiene para convocar el diálogo y a quien más hay que reprocharle si no lo hace. Del otro lado, siempre tiene que existir la predisposición al diálogo en la medida en que obviamente sea de buena fe y con honestidad intelectual, pero nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo en la medida en que sea para la agenda de la sociedad, para la agenda de los problemas reales que tienen los argentinos hoy y no para la agenda del poder que se nos proponía hasta hace poco tiempo con expropiaciones, reforma judicial o modificación de jueces, digamos. Lo que sí hay que dialogar es respecto de la agenda que le interesa a los argentinos en un momento en donde la prioridad tiene que estar puesta en la vuelta a clases, en cómo retomamos la pérdida educativa de tantos chicos, en cómo volvemos a generar expectativas para generar empleo a todos aquellos que tienen la angustia de haberlo perdido, en cómo regeneramos los ingresos de las familias que están siendo muy dañados por la inflación. Esa es la agenda prioritaria en la cual, por supuesto, siempre vamos a estar predispuestos a dialogar. Nicolás, vos me hablas de la agenda que está definiendo el Frente de Todos en este momento. ¿Vos pensás que está errando en la agenda que pretende imponer? ¿Entendés que esta es la agenda del gobierno? ¿Entendés que, como entienden muchas personas, esta es una agenda que manifiesta más los intereses de la vicepresidenta? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Lo que decía recién, creo que el gobierno está a tiempo de deponer o de dejar de insistir con determinados temas que dividen y que claramente para nosotros representan un límite y que tienen más que ver con preocupaciones del poder y no de la gente, y retomar una agenda en donde se encuentre con todos los sectores opositores a generar ese shock de confianza del que hablábamos antes en torno a las prioridades de la sociedad y no de los miembros del gobierno. Nicolás, veníamos hablando de las declaraciones que ha dado Mauricio Macri. En estos últimos tiempos ha dado varias entrevistas. En una de ellas, creo que la última, ha puesto a hacer autocrítica, ha señalado al sector al que vos integrás también, cuyos líderes máximos, entiendo, son Monzó y Frigerio, de tener ciertas deficiencias en la construcción de consensos. Me gustaría que me digas cómo lo ha tomado tu sector cuando volvamos del último corte que tenemos en el programa y que me cuentes cuál es la repercusión que eso ha tenido dentro del espacio que representas. Nosotros vamos a un brevísimo corte y ya volvemos. Estamos llegando ya casi al final del programa, empezamos el tercer y último bloque de Alfil TV. Les recordamos a quienes quieran pueden repasar estos contenidos en nuestras redes sociales y les recordamos también la pregunta que había quedado planteada. Recientemente en entrevistas, Mauricio Macri, puesto a hacer autocrítica, ha señalado al sector dirigido por Monzó y Frigerio como
un sector que tuvo ciertas deficiencias en la construcción de consensos políticos, que a entender del expresidente no fueron lo suficientemente profundos. Desde luego esto no ha caído bien en el sector, pero le vamos a pedir a Nicolás que nos cuente él cuál ha sido la reacción. Nicolás. Mirá, Felipe, nosotros ya nos referimos de algunas otras formas a esos comentarios y yo no quisiera hacer, digamos, seguir insistiendo en eso porque quiero ser coherente con lo que te decía antes. Hoy es infinitamente más relevante que estemos discutiendo cómo hacemos para tener una vuelta a clases exitosa que las opiniones del expresidente. Tenemos que estar mucho más conscientes de que discutiendo estas cosas nos alejamos de nuestro verdadero deber y de la empatía que tenemos que generar en la sociedad. Y además nosotros lo hacemos con la conciencia súper tranquila de haber dejado lo mejor de nosotros para poder alcanzar esos acuerdos, que siempre lo hicimos pensando en el país y no en el presidente en persona, y siempre actuamos, y creo que fue notorio y de público conocimiento, con esa independencia que nos daba saber a quién respondemos, que respondemos a la gente que nos puso ahí y no a los intereses de ninguna persona en particular ni de su entorno. Y la verdad es que nosotros entendemos lo mismo que él de alguna manera, que hubiera sido muy importante que él se dedicara más personalmente, como muchas veces le reclamábamos, a esa agenda, la agenda de los acuerdos, a no tratar de presumir de que teníamos el mejor equipo y no necesitábamos la ayuda de nadie, sino todo lo contrario, como nosotros percibíamos desde el Congreso, que en el peronismo y sobre todo en el peronismo de las provincias había valiosísimos dirigentes que tenían mucha experiencia y mucho conocimiento para aportar, que era muy enriquecedor y que eso requería de entendimiento, de escucha y de acuerdos políticos que muchas veces le reclamábamos al propio presidente y a su gabinete y no siempre encontrábamos el eco. Así que si esa es la autocrítica, en eso estamos de acuerdo. Y por supuesto que nosotros también hacemos nuestra propia autocrítica, asumiendo la falta de convicción que podemos haber tenido en determinados momentos, con la diferencia sí de que nosotros la autocrítica la empezamos cuando gobernábamos, cuando percibíamos estas deficiencias, no sentíamos que hacía falta perder para hacer esa autocrítica, así que en ese sentido no podemos hacer más que compartirla. Nicolás, te llevo por un momento, para aprovechar los últimos minutos de conversación que tenemos, a la agenda provincial. En las últimas elecciones provinciales, Mauricio Macri señaló a un candidato y esto terminó trayendo serios problemas porque la Alianza en Córdoba no pudo presentar una oferta electoral unificada, terminó teniendo un resultado electoral muy malo, muy pobre. Y nos gustaría saber, a tu modo de ver, cómo deberían ser electos los candidatos de Juntos por el Cambio de acá en el futuro en Córdoba. ¿Interpretás que fue un error esto que hizo el entonces presidente de señalar a un candidato? Bueno, en realidad no creo que haya sido un error, me parece que él estaba en todo su derecho, me parece que lo que fue un error, en todo caso de una de las dos partes de esa contienda, fue no aceptar el mecanismo de las elecciones partidarias como la forma de dirimir cuáles eran los mejores liderazgos. Entonces ahí sí que cuando en un partido político no existe la democracia interna es muy difícil administrar la heterogeneidad de los liderazgos y poder representar a más y más electores a la vez, que se sientan representados por las diferencias que tienen esos líderes y que en todo caso haya un criterio objetivo de selección como lo son la votación de los afiliados y los electores independientes que se acercan a una elección partidaria para elegir candidaturas. Creo que esa es la única solución posible para una coalición tan variada como la nuestra, y no creo que el problema sea que un presidente en turno o un dirigente de la coalición, como en este caso Mauricio Macri, manifieste sus preferencias, que está en todo su derecho a hacerlo. Me parece que lo que tiene que existir es un compromiso por dotar de democracia interna, Cambiemos, y de utilizar todas las herramientas posibles participativas para que, insisto, podamos ampliar la base de representación y aspirar a un triunfo en Córdoba. Nicolás, ¿cómo evalúas la actual gestión provincial? Dame una opinión, al menos breve, me gustaría escuchar tuya. Mira, tengo la particularidad de que desde el inicio de la pandemia que no estoy en la provincia, de manera que me cuesta mucho ser objetivo. Creo sin duda que el momento
es muy difícil para todos los oficialismos, es un enemigo o una problemática absolutamente desconocida, que no tiene punto de comparación que se pueda copiar, que no hay antecedentes sobre los cuales se puedan inspirar. Obviamente, sumado eso al drama y a los desastres que hemos vivido en los últimos días, en los últimos meses, diría, en las sierras y con tanto destrozo producto de los incendios, seguramente que la reacción del gobierno en muchos puntos podría haber sido diferente, pero insisto que me cuesta, a la distancia en la que estoy, tener una visión calificada y objetiva de la gestión. Por supuesto, como cualquier gestión que ya lleva 24 años, en donde se repiten algunas ideas y sobre todo hay muchas caras que han hecho muy bien las cosas en determinado momento, pero que después de tanto tiempo le cuesta volver a generar expectativas, le cuesta por ahí encontrar motivaciones. Me parece que justamente la alternancia en un régimen republicano democrático lo que busca es que cuando existe el desgaste de un gobierno que lleva tanto tiempo, aparezca una alternativa con más frescura de ideas y más frescura en sus miembros. Comprendemos. Nicolás, vamos a ir con la última pregunta, si me dicen que hay tiempo. Una respuesta sintética, si pudiera ser, pero vos estuviste, como veníamos hablando al comienzo del programa, en un rol participando de un espacio que estaba muy atento a la interacción que había en la Cámara de Diputados con los gobernadores. ¿Cómo interpretás que en este momento debería ser la relación entre las provincias y particularmente Córdoba con la nación, habiendo sido una persona que estuvo en eso? Yo creo que siempre y me parece que está en la base del federalismo, los gobiernos provinciales tienen que tener una postura de defensa de sus intereses frente a las demás provincias y al gobierno federal, que se expresa sobre todo en el Congreso de la Nación. Eso nunca hay que perderlo, y creo que en Córdoba existe una tradición de eso que no abarca solamente al gobierno de Córdoba. Me parece que en muchas ocasiones los diputados que formábamos parte de la oposición dentro de la política de Córdoba, a nivel provincial, muchas veces entendimos que nuestro rol también era en defensa de la provincia, independientemente de quién gobernara, y creo que en eso los cordobeses siempre han demostrado una tradición que creo que es muy buena y que no hay que cambiar. Nicolás, te agradecemos muchísimo la participación en el programa. Sé que te hemos encontrado ahí en el auto un poco incómodo, pero te agradecemos mucho que nos hayas concedido el espacio. Y nos despedimos porque lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero va a ser un gusto poder hablar con vos nuevamente si tenemos la oportunidad más adelante. Por supuesto, será un placer. Les agradezco la invitación y un fuerte abrazo. Hasta luego. Nosotros hemos llegado al final del programa, nos despedimos, pero antes les recomendamos que si quieren revivir esta entrevista a Nicolás Massot, en la que hemos repasado temas de mucho interés y mucha actualidad, lo pueden hacer entrando a todas nuestras redes sociales. Como siempre, nos despedimos hasta el próximo sábado a las 19:30 por la pantalla de Canal 10. Buenas noches.